Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice la palabra de Dios: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu. Señor, gracias por su compañía bendita. Gracias por los amigas y amigas presentes, gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Padre eterno, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Estamos trabajando con el libro de Apocalipsis, especialmente con el versículo 3 del capítulo 1. Hoy seguimos con el título Bienaventurado. Me imagino que este es Bienaventurado número 8. Cuando leemos el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis, la frase primera dice: Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee, ¿qué cosa? Las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que lee este libro. ¿Cuál es el secreto del libro por el cual hay una bendición cuando uno lo lee? ¿Qué significa leer el Apocalipsis? ¿Cómo debemos leerlo? ¿Cuál es la manera como lo hicieron? ¿Cómo está diseñado? ¿Cuál es su estructura? ¿A qué tipo de literatura pertenece? ¿Y cómo debe leerse este tipo de literatura? En el tema anterior hablamos de la palabra quiasmo y decíamos que un quiasmo no es más que dos listas que se contraponen. Una lista se contrapone a la otra y decíamos que el libro de Apocalipsis tiene dos partes. La primera parte es la parte histórica, la segunda parte es la parte escatológica. Decíamos también que como la mano, la primera parte tiene 5 divisiones y la segunda parte tiene 5 también, la parte histórica y la parte escatológica. Comentábamos que una parte se contrapone con la otra en forma de X, de allí el nombre quiasmo. Los términos de la primera se entrecruzan con los de la segunda. Y haciendo un repaso rapidito, vimos cómo el prólogo se cruza con el epílogo. Y también la visión número 1 se cruza con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6, formando una X. Ahora, como estamos hablando de bienaventurado el que lee, debemos entender y comprender por qué esa bienaventuranza o por qué esa distinción, por qué esa bendición. ¿Qué es lo que el libro tiene? Que el que lo lee sale bendecido, que el que lo lee recibe una bendición. ¿Y cómo debe leerse el libro? Recuerde que estamos diciendo que el refugio de la familia es Dios. Y recuerde que estamos mencionando que la palabra bienaventurado, las bienaventuranzas, no solamente comienzan en el Evangelio según San Mateo, cuando Cristo empieza su ministerio, cuando empieza la historia de la iglesia cristiana, sino que estamos viendo también que cuando termina la historia de la iglesia cristiana en el Apocalipsis, termina precisamente con las bienaventuranzas, como veremos en esta ocasión. Cuando usted llega al libro del Apocalipsis, se da cuenta que aparece la frase bienaventurado y bienaventurados. Aparece en el capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 14, versículo 13. Y usted puede leerlo en el capítulo 16, versículo 15 también, en el 19, versículo 9, en el 20, versículo 6 y en el capítulo número 22, versículos 7 y 14. Todas esas veces aparece la palabra bienaventurado o bienaventurados. Ponga cuidado. ¿Por qué Dios repite 7 veces la misma frase? ¿Y por qué la distribuye de esa manera en el libro? Recuerde que estamos tocando bienaventurado el que lee. ¿Cómo las debo leer? Cuando usted sigue mirando el libro, descubre que las bienaventuranzas aparecen. Una aparece en el prólogo del libro, cuando el libro comienza. La segunda aparece en la cuarta visión del libro, en lo que se conoce como la parte histórica.
Luego encuentra la siguiente en la visión número 5, que es la primera parte de la parte escatológica. Y más tarde, en la visión número 7, aparecen 2 bienaventuranzas y en la número 8 aparecen 2, total 7. Recuerde que el número 7 es muy significativo en el libro de Apocalipsis y muy especial para Dios. El 7 en Apocalipsis significa ¿qué cosa? Perfección, representa a Dios. Por eso, la primera vez que aparece el número 7 en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. Y entonces dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus que están delante de su trono. Es una frase que representa el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo leer el libro? ¿Qué debo tomar en cuenta para leer el libro? ¿Y qué debo hacer al leerlo para recibir la bendición? Bueno, número 1, bienaventurado aparece 7 veces en lugares específicos y veremos los detalles en un momento. Ahora, tome su Biblia en la mano o tome sus manos en sus manos y mírese las manos. Y vamos a trabajar con sus manos, porque si usted entiende los dedos de la mano, entiende el libro. Y si entiende el libro, comprende la manera como debe leerse. ¿Cómo debo leerlo? Y aquí vamos. Cuando usted toma el libro en la mano, lo primero que tiene que leer es el prólogo o la introducción, capítulo 1, versículo 1 al 10. Cuando usted termina de leer el prólogo, luego sigue la primera visión, capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Y estoy diciendo todo esto porque alguien lo está grabando, se está grabando y usted puede volver a mirarlo, tomar su Biblia y repasar lo que estoy diciendo y entender el libro. Le va a tomar más de una vez, por eso no pretenda en una sola vez entenderlo todo. Primera visión, capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Segunda visión, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. Tercera visión, capítulo 8, versículo 2 al capítulo 11, versículo 18. Y la cuarta visión, capítulo 11, versículo 19 al capítulo 14, versículo 20. Esa es la parte histórica. Así debe organizarse y entender y comprender dónde usted está leyendo. Esto es muy importante, porque usted se organiza de esa manera, verá a Dios en todas las secciones, verá a Dios ocupado en todas las partes del libro y verá a Dios interesado y ocupado en tu familia y en mi familia, porque Dios es el refugio para la familia. En la segunda lista, la parte escatológica, la quinta visión comienza en el capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 17. La sexta visión aparece en el capítulo 16, versículo 18, al capítulo 18, versículo 24. La séptima, capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 4. Y la última, la octava, la número 8, capítulo 21, versículo 5, al capítulo 22, versículo 5. Y ya el epílogo o la parte final, capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Eso es todo el libro, 10 partes como 10 dedos tiene tu mano. Lo hermoso del asunto del libro es cómo combinar una parte con la otra. Cuando tú lees el prólogo, el comienzo, tiene entonces que luego leer el epílogo, el final. Cuando tú lees la visión número 1 y termina, tiene que ir a leer la visión número 8. Cuando lee la 2 y termina, tiene que leer la número 7. Cuando lees la 3 y termina, tiene que leer la 5. Cuando lees la 4 y termina, tiene que leer la 6. Así se lee el libro. Si usted lo lee todo desde el principio hasta el fin, va a tener un arroz con mango. Pero si usted lo organiza como es, usted va a entender lo que Dios quiere decir, porque de esa manera Dios lo escribió. Muy bien, a mí me alegra saber que estamos completamente claros por la gracia de Dios. Recuerde, todo esto se está grabando. Luego puede pedir una copia, sentarse con su Biblia, con un lapicero, un cuaderno y empezar a repasar. Y usted verá qué belleza. Ayer vimos cómo el prólogo y el epílogo se parecen, se entremezclan, cómo hay una relación directa entre el principio del libro y la parte final del libro. Hoy nos interesa ver las bienaventuranzas, cómo las bienaventuranzas aparecen en lugares específicos con un contenido específico. Y una cosa curiosa, todo el empeño de las bienaventuranzas es dejarnos claro que Cristo viene pronto,
que Cristo está preparado para venir, que Cristo quiere estar con su pueblo, que Cristo está interesado en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser bienaventurados al estudiar el libro? Al comprender su mensaje y cómo Dios nos quiere bendecir. Vamos rapidito entonces ahora a entrar en estos detalles. Es bueno saber que cada visión tiene un tema particular. Por ejemplo, cuando usted lee el libro y lee la visión número 1, usted encuentra la iglesia militante, la iglesia que está en este mundo, que está transitando por este mundo. Cuando usted va a la visión número 2 y usted se detiene, encuentra nada más y nada menos que a Dios en su obra de salvación en curso. Dios trabajando con el plan de salvación para alcanzar a las almas. Número 3, cuando usted va a la tercera visión, encuentra nada más y nada menos que la advertencia de las trompetas. Se advierte acerca de esos juicios de Dios. Pero en la visión número 4, usted descubre poderes malignos luchando en contra de Dios y en contra de sus hijos. Y esa es la parte histórica. Cuando usted va a la parte escatológica, la segunda lista, la primera parte, la visión número 5, descubre las copas o las 7 plagas. Y luego entonces encuentra a Dios venciendo, triunfando sobre los poderes malignos que están en contra de él y de su pueblo. Más tarde, en la visión número 7, encuentra a Dios haciendo el juicio final, el juicio definitivo. Y al final, la visión número 8, encuentra la iglesia triunfante. Así está hecho el libro. Finalmente, Dios triunfa con su iglesia. Y usted puede triunfar con el Señor. Cuando usted cree en el libro de Apocalipsis, cuando usted cree en el mensaje que contiene el libro, usted termina creyendo en Dios. Pero mire qué cosa linda. El libro es emocionante y apasionante. Cuando usted lee la visión número 1 y la visión 8, encuentra que la visión 1 y la visión 8 se divide en 2 partes. La primera de estas partes se conoce como escena introductoria victoriosa. Y la segunda parte le llaman descripción profética básica. La primera y la octava visión solo tienen 2 partes. Pero mire qué cosa linda. Las visiones 2 a las 7 tienen 4 divisiones. Ponga cuidado. Y si usted se aprende esta estructura, cuando tiene el libro en la mano, cuando lee el libro se le abre. Se abre a la comprensión y al entendimiento. Y a la medida que usted profundice en el libro abierto, su mente se robustece, su mente se fortalece, su mente se aclara. Mire lo que pasa en su mente. Efesios capítulo 1, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 1, versículo 17. Aquí aparece un verbo, aparece una palabra interesante y queremos verlo rapidito y entonces terminar la parte escatológica de lo que estamos diciendo. Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El Padre de gloria os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Haciendo qué cosa dice el versículo 18 ahora? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis qué cosa. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y qué más? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y qué más? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según dice qué cosa? Según la operación del poder de su fuerza. Eso va más allá de lo que podemos entender. Vamos a completar la parte escatológica y veamos en un momento una introducción o una breve explicación de esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En la parte escatológica hay 5 visiones. La primera vimos que tiene que ver nada más y nada menos que con las copas, las 7 plagas. Y vimos en la parte número 6 cómo entonces Dios vence, triunfa sobre sus enemigos. Luego en la número 7 le hace el juicio final y finalmente en la número 8 cómo la iglesia sale triunfante. Y dijimos que la iglesia salió venciendo y para vencer
como aquel caballo blanco. Cuando entendemos la estructura del libro, cuando comprendemos la manera como fue escrito, cuando entendemos la manera como las partes se relacionan, entonces tenemos una visión de lo alto, tenemos una visión celestial, una comprensión real y verdadera de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia es su propio intérprete, es la Biblia que se explica a sí misma. Hay un libro que se llama Nehemías, capítulo 8, versículo 8, donde la palabra de Dios dice que leían claramente en la ley de Dios, de modo que le ponían el sentido. Y al final sigue diciendo, de modo que entendían la lectura. 3 cosas: leían la Biblia, la palabra de Dios, le ponían el sentido y entendían el contenido. Hay un método que usamos frecuentemente que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque se usa la Biblia, gramático se atiende al significado de las palabras y descriptivo porque la misma Biblia describe su contenido. Dios mismo se explica a Él mismo. Dios es su propio intérprete. La Biblia se interpreta ella misma. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando hacemos eso, entonces la Biblia penetra nuestra mente, ilumina nuestra mente y hace posible que comprendamos la palabra de Dios. Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Qué significa alumbrando los ojos del entendimiento? Alumbrando, fotizo, ¿qué significa eso? Alumbrando, llenando de luz, alumbrando, capacitando la mente para comprender lo que Dios quiere decir. La palabra que aparece ahí, alumbrando los ojos del entendimiento, dianoia, significa sacudir la mente, significa habilitar la mente, significa equipar la mente, significa preparar la mente, significa hacer que la mente entienda y comprenda el mensaje que Dios tiene para ella. Mi pregunta, ¿es necesaria la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Necesitamos tener una mente preparada para entender la Biblia? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Vamos rapidito. Estamos preparando la mesa, hay algo hermoso que necesitamos estudiar hoy, pero hay que preparar la mente para esto. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y qué sigue diciendo ahora? Porque para él son locura. ¿Y qué dice? Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Pregunto, ¿el Apocalipsis es un libro inspirado por Dios? Sí. ¿Inspirado por el Espíritu Santo? Sí. ¿Tiene un contenido y un material para beneficio de nosotros? Sí. ¿Cómo lo puedo entender? Guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee. ¿Por qué tiene una bendición especial este libro? Porque el libro dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Cuando entendemos el libro, comprendemos lo que es la apocalíptica bíblica. Comprendemos la revelación que Dios hace acerca de las cosas que los hombres no ven y acerca de las cosas que los hombres no conocen. Entendemos y comprendemos en el tiempo en que estamos viviendo y las señales de los tiempos. Entonces, nosotros tenemos una visión más clara y una cosmovisión más profunda, más amplia. No vivimos por vivir, sino que los acontecimientos de la tierra para nosotros tienen sentido. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cuando vemos todo lo que está ocurriendo, levantamos la frente en alto porque sabemos que nuestra redención está cerca. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios es el refugio de la familia y Dios le aclara al papá y a la mamá y a los hijos que el mundo no anda a la deriva. Dios tiene finalmente el control de todo. Dios sabe lo que está pasando, sabe lo que pasó y sabe lo que pasará. Y los que se apoyan y confían en Él, triunfarán con Él. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso es tan importante entender el libro y entender cómo leerlo y entender qué significa lo que el libro dice.
para bendición del papá, de la mamá y bendición de los hijos y las hijas también. Es un mensaje para la familia. La apocalíptica bíblica lo que pretende es darle tranquilidad, darle sosiego, darle paz, seguridad y esperanza a la familia humana. Pero para entender eso usted tiene que dedicarse a buscar el significado y el contenido. Por ejemplo, mire lo que dice Jesús en San Mateo, capítulo 13, versículo 11. Mire lo que dice. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 13, versículo 11. Estamos poniendo la mesa. Es muy importante entender estos conceptos antes de entrar en lo que debemos estudiar. ¿Qué dice San Mateo capítulo 13, versículo 11? ¿Cómo dice el versículo 11? Él respondiendo les dijo, ¿qué dice Cristo? Porque a vosotros, ¿qué cosa? Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a los discípulos sí y a la gente de afuera no? ¿Cuál es la diferencia? Porque a unos sí y a otros no. A los discípulos sí, porque se entregaron a Jesús, porque se dedicaron a Jesús, porque dejándolo todo, decidieron enrolarse, a dirigirse, guiarse, unirse, mezclarse, a irse con el Señor Jesús. Ustedes que han venido a mí, a ustedes les es dado entender los misterios, entender estas cosas. Recuerde que Apocalipsis significa revelación, la revelación de un secreto revelado, pero lo entienden los que estudian el libro. Lo comprenden los que se aproximan a su contenido, lo entienden los que leen, los que oyen, los que guardan. Si usted ni lo lee, ni lo oye, ni lo guarda, no lo entiende, y si no lo entiende, no recibe la bendición. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Nosotros vivimos en el final de la historia de la humanidad. Vivimos al final de la historia de la humanidad, por tal razón, somos las criaturas más bendecidas de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos llegado al final de los tiempos. Mi pregunta, ¿ha pasado todo y se ha cumplido todo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente anunciaba la venida de Jesús antes que Cristo viniera. ¿Ya Jesús vino? Hace 2000 años que Cristo pasó por aquí. Todas las profecías de tiempo ya se cumplieron. Estamos viviendo al final. Apocalipsis capítulo 6, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 6, mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 13 y 14. Estos eventos ya sucedieron, ya se cumplieron. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13 y 14. Usted y yo estamos viviendo al final de la historia. Dice el capítulo 6, versículo 13. ¿Cómo dice el verso 13? Leamos desde el versículo 12 para tener el cuadro completo. ¿Cómo dice el 12? Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí qué cosa, que hubo un gran terremoto y el sol se puso como negro como tela de silicio y la luna se volvió ¿de qué manera? Toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Un terremoto. Todo el mundo sabe, si estudioso de la Biblia, si estudia el Apocalipsis, que el terremoto más grande que ha ocurrido en la tierra ocurrió en el año 1755, conocido como el terremoto de Lisboa. Sí, en Portugal, el más extenso, el que más se ha movido en el mundo entero. Número 2, los estudiosos de la Biblia saben, y los que estudian Apocalipsis saben, que aquel día oscuro en la Nueva Inglaterra, aquí en Estados Unidos, ocurrió en el 1780. Y la gente sabe que esa noche la luna salió roja como sangre. La lluvia de estrella, la lluvia de aurelitos y meteoritos ocurrió en el año 1833, eso es algo conocido en toda la historia. Ahora la pregunta es, ¿esos eventos ya ocurrieron? Sí, pero todavía el cielo no se enrolla como un pergamino. Así que después que ya todo aquello ocurrió, falta que el cielo se enrolle como un pergamino. Ahora, cuando el cielo se enrolle como un pergamino, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted sigue leyendo más abajo, encontrará lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar cuando ese cielo se enrolle como un pergamino. Mire qué interesante.
Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿dónde? En las cuevas, ¿y dónde más? Y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel, ¿de quién dice? Y escondednos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mañana vamos a responder esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los bienaventurados. ¿Qué es lo que tienen los bienaventurados que podrán estar en pie cuando Cristo venga? ¿Cuál es la bendición que ellos tienen? ¿Qué es lo que ha pasado en sus vidas para que estén en pie cuando el Señor se manifieste? ¿Qué es lo que ellos poseen? ¿Qué es lo que han recibido para estar en pie en el gran día de la ira? ¿Por qué los ricos, los poderosos, los capitanes, los señores de la tierra quieren esconderse y enterrarse vivos ante la presencia y la llegada del Señor? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo le pregunto, ¿las señales de los tiempos dicen que algo grande va a pasar pronto, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces ya es tiempo de levantar la cabeza, ya es tiempo de entender este libro, ya es tiempo de estudiar este libro para tener el mapa claro, para tener una clara conciencia de lo que está ocurriendo. Por eso el mejor refugio de la familia es Dios y la mejor guía es el Apocalipsis. Apocalipsis es un refugio para la familia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos ahora entonces a lo que necesitamos estudiar en esta hora. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Le invito a que vengan conmigo y veamos todo el contenido, veamos la belleza de lo que necesitamos estudiar. Recuerde, hay una bendición para el que lee. Ya sabemos cómo leer el libro, ya estamos claros cómo debemos hacerlo cuando estemos en casa. Así que ahora estamos tocando solamente una palabra, la palabra bienaventurado. Y de bienaventurado estamos tocando el verbo leer. ¿Por qué es bienaventurado el que lee? Afortunado, dichoso, feliz, bendito, etc. Capítulo 1, versículo 3. Vamos rapidito, Apocalipsis 1, 3. Vamos a leer estas bienaventuranzas y mire usted en dónde y cómo y de qué manera se relacionan. Mire qué cosa linda. Versículo 3, capítulo 1, ¿cómo dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿cómo? Cerca. Muy bien, capítulo 14, versículo 13. Vamos rapidito. La siguiente bienaventuranza. Recuerde que todas son para bendición del pueblo de Dios. ¿Qué dice el versículo 13? Capítulo 14, versículo 13. ¿Cómo dice? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, ¿qué cosa? Bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pregunto, ¿está dando una bienaventuranza a los que mueren en el Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya veremos en un momento por qué son bienaventurados. Bien, capítulo número 16, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Para qué cosa? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mi pregunta, ¿se está dirigiendo el Señor a su pueblo? Sí. ¿A sus hijos? Sí. ¿A los redimidos? Sí. ¿A los salvados? Sí. ¿A los cristianos? Sí. Esperamos en el Señor que usted sea esa gente, parte de ese equipo. Porque si usted no es parte de ese equipo, entonces no es bienaventurado. Y si usted no es bienaventurado, entonces Cristo no se lo podrá llevar al cielo. Capítulo 19, versículo 9. Mire otro perfil o característica hermosa de los bienaventurados. Capítulo 19, versículo 9 dice, y el ángel me dijo, ¿qué cosa? Escribe, bienaventurado, ¿quiénes? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, ¿qué cosa? Estas son palabras, ¿cómo dice? Verdaderas, ¿de quién? De Dios. ¿Se está involucrando Dios en esto, sí o no? A ver, ¿sí o no? Nadie más empeñado, más interesado en tu familia que Dios. Por tu familia
por ti, tu esposa y tus hijos. Dios lo dio todo, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios a tu familia, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o mentira? Cada vez que usted repite verdad y dice sí, su cerebro se pone un poquito más grande. Dígalo mucho para que el cerebro se ponga más grande y cuando salga diga que tenga un cerebrón. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Mire qué cosa linda, capítulo 20, versículo 6, Apocalipsis, estamos mirando las bienaventuranzas. Mire qué cosa linda, las promesas de Dios. ¿Cómo dice el versículo 6? Bienaventurado y santo, ¿quién? El que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué pasa ahora? Y reinarán con él, ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Son bienaventurados o no son bienaventurados? ¿Quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? Ya veremos, ya veremos. Terminemos el repaso. Apocalipsis capítulo número 22, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí vengo pronto. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Le pregunto, ¿distribuyó el Señor Jesús las bienaventuranzas desde el principio hasta el final? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? En todas las épocas, en todas las edades, en todos los momentos, en cada fracción de la historia de la iglesia, los hijos de Dios son bienaventurados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos? Felices, gozosos, afortunados, benditos, bendecidos, con la frente en alto, porque nuestra redención está cerca. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La pregunta es, ¿cuánto vale usted? Algunos dicen que valen $32. ¿Saben por qué? A alguien se le ocurrió calcular qué se puede sacar de un cuerpo humano. Y calcularon, sacándole la grasa, cuántas pastitas de jabón pueden hacer. Quitándole la piel, cuántas cosas pueden hacer con la piel. Triturándole los huesos, cuánto pueden hacer. Dijeron $32. Ahora, mire a Jesús. ¿Cuánto pagó el cielo por usted? Mi pregunta, ¿murió Cristo en nuestro lugar, sí o no? ¿Dio Cristo su vida por amor a nosotros, sí o no? Entonces, ¿cuánto vale usted? No se puede calcular, porque no podemos ponerle precio a la vida de Cristo Jesús. ¿Somos valiosos? A ver, ¿somos valiosos o no somos valiosos? Entonces, levante la frente, mire hacia arriba. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Han visto una película que se llama Johnny Lingo? ¿La han visto? ¿Cuántas vacas vale usted? ¿Han visto la película? Si no la han visto, les recomiendo, aquí estoy recomendando películas, les recomiendo que vean esa película. Es importante porque según la película, Mahana, la muchacha de la historia, pensó que no tenía mucho valor. Por eso cuando Johnny Lingo vino a negociar con el papá, la dote matrimonial, como se usaba en esa isla del Pacífico, pensó que no iban a dar por ella ni siquiera una oveja. Iba a decir una cabra, pero entre oveja y cabra la cosa es diferente. Las cabras tienen cacho y las ovejas no. Me gusta más oveja que una cabra porque cabra suena como medio feo. No, una oveja, ¿le parece bien una oveja? Y sin embargo, ¿cuánto ofreció Johnny Lingo por Mahana? 8 vacas, compadre. Una vaca era demasiado por una mujer. Y 2 vacas, un escándalo. 3 vacas, ni pensarlo. El lío es que los padres venían, el novio, cosa linda, mamá. El novio venía donde el papá a negociar su boda con la hija y le daba la dote matrimonial al papá, una garantía de que él iba a cuidar de su hija, pero se la daban al papá. Se supone que la dote se la dan al que se va a casar con la muchacha para que la cuide. Aquí era al revés, se la daban al papá.
Y cuando Johnny Lingo le dijo al papá que le iba a dar 8 vacas, el hombre se quedó sin habla, se quedó mudo, con la boca abierta, no lo podía creer. Porque en esa isla tener 3 vacas significa que usted era rico. 5 vacas, pues usted era demasiado rico. Y 8 vacas, ni pensarlo. Así que llegó el día del cierre del negocio, compadre, el cierre del trato. Y Johnny Lingo trajo ¿cuántas vacas? 8 vacas por Mahana. Cuando usted ve la película, se da cuenta al principio de la película que presentan a Mahana, que es una tipa, perdonen, lo voy a decir, fea, pero rara que se ve la muchacha esa. Tan fea se ve porque es que usted se ve como usted piensa que usted es, ¿o no? En uno de estos días me mandó mi hija una foto que decía, me decía en la foto, así nos vemos cuando vamos para la reunión de oración. Un grupo de gatitos, como 4 o 5 gatitos, y dice abajo, así nos vemos cuando regresamos de la oración. Un grupo de leones y leonas que vienen de la oración, cosa linda, mamá. Así que cuando vienen de la oración son leones, cuando van para la oración son gatitos. Y había otro cuadro que decía, lo que tú eres y cómo te ves a ti mismo. Un gatito así, de que parado, y le daba un rayo de luz y proyectaba la sombra en la pared. Y el gatito se veía a sí mismo como un tremendo león, pero era un gatito. Si usted está mirándose como lo ve Dios, usted es un rey para la gloria de Dios y es una reina que Cristo lo nombró. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Usted cree en la Biblia? Pues esta noche lo declaro reyes y reinas, Apocalipsis capítulo 1. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. A mí me encanta la Biblia porque me sube el ánimo todos los días diciéndome las cosas como son en realidad. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 5 y 6. ¿Cómo dice el 5? Y de Jesucristo, ¿quién? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, ¿y qué dice ahora? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿y qué dice ahora? Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, lo repite otra vez. Mire qué cosa linda. Así que usted sale siendo un rey hoy de aquí, de este lugar. Versículo número 10, que dice la Biblia. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Venció Cristo o no venció? Entonces ya yo no soy Andrés, ahora soy el rey Andrés. Alabado sea. Oye, ¿es bueno ser rey o no es bueno ser rey? ¿Y quién es usted? Bueno, mi esposa es la reina Esther, pero no esa reina Esther de la historia, no, esta es la mía. Aquella era de Azuero, pero esta es la reina Esther mía. Así que en casa todos somos reyes y sacerdotes, somos reyes y reinas. ¿No lo dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? Dice, ¿cómo vive un rey? ¿Cómo vive una reina? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo camina? Como un bienaventurado, porque es un hijo y una hija del Rey del universo. ¿Esto es lindo o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Cuando llegue a su casa, mírese al espejo y dígale, wow, no lo sabía. Aunque no tengo corona, soy un rey. Y si quiere hágase su propia corona y póngasela, no importa, hasta que Cristo le dé la suya en el reino de los cielos. ¿Miente Jesús? No, Él no miente. Él es el testigo fiel y verdadero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es linda la Biblia? A ver, ¿es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Miren, mejor vamos rapidito porque aquí uno se encariña un poquito y el tiempo no se detiene, compadre. Y uno comienza a encariñarse. Bien, vamos. Hay una idea que dejé en el aire, la quiero atrapar otra vez. Efesios capítulo 1, versículo número 17. Aparece el verbo fotizo, alumbrando, y aparece entendimiento. Es muy importante esto dejarlo bien claro. Vamos rapidito, cerremos esa ventana para que podamos proseguir con lo que estamos haciendo. Efesios capítulo 1, versículo número 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el 17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo lo hace? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? Ya dijimos que es la palabra dianoia. ¿Qué significa dianoia? Significa
habilitar la mente, sacudir la mente, preparar la mente. Ahora, mire qué cosa linda. Vamos a tomar esta palabra y vamos a relacionarlo con dos palabras más. Ponga cuidado, por favor. Por eso es tan importante leer el Apocalipsis, leer la Biblia, llenarnos de ella. Ponga cuidado. Cuando usted lee el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aparece la palabra entendimiento, pero no es dianoia como aparece aquí en el versículo 18. Es la palabra nous, entendimiento, renovación de la mente. Renovación de ese lugarcito en nuestro cerebro donde se procesan los pensamientos. Renovación de nuestra esencia misma de nuestro ser. Renovación de la base misma donde nosotros mostramos y demostramos lo que somos. Renovación de nuestra mente. Un cambio, una transformación. Es como si la mente nuestra fuera una casa vieja y el Espíritu viene a renovar la casa vieja. ¿Han visto casas viejas que las renuevan y después quedan preciosísimas? ¿La han visto o no la han visto? Así quiere hacer el Espíritu con nuestra mente, renovar nuestra mente, preparar y habilitar nuestra mente, capacitar nuestra mente. Número 1, el Espíritu renueva nuestra mente. Entonces, cuando el Espíritu comienza su trabajo, cuando el Espíritu hace su trabajo de restauración, de renovación, entonces dice el apóstol Pablo que ora para que seamos alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Alumbrando los ojos del entendimiento significa llenar la mente y capacitar la mente para entender y comprender lo que Dios quiere. Y ahora viene una palabra hermosa que a mí me fascina y que nosotros sabemos de memoria. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire qué cosa linda. Hebreos 4, 12. Dice el versículo 12, como dice el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne, ¿qué cosa dice? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora no dice nous, ya no dice dianoia, ahora dice ennoia. ¿Qué significa? De lo que la mente está llena, lo que se ha depositado en la mente, de lo que la mente se ha llenado. Satanás se encarga, Satanás se ocupa, Satanás se preocupa, Satanás se afana en llenar tu mente de toda la tontería que pueda para que el Espíritu no pueda llenar nada de la palabra. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros olemos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros tocamos, los 5 sentidos son las 5 avenidas del alma y dice que todo lo que entra por ahí se deposita en nosotros y nos hace ser lo que somos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios quiere llenarnos con su palabra para que seamos bienaventurados. Y allí la importancia de lo que estamos estudiando. Bienaventurados. 7 veces aparece esta palabra en Apocalipsis. Cuando leemos el prólogo aparece en capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que guarda, bienaventurado el que obedece, bienaventurado el que cumple, bienaventurado el que se deja guiar, se deja dirigir, bienaventurado el que observa, bienaventurado el que vigila, es bienaventurado el que le cree a Dios en su palabra. ¿Le cree usted a Dios en su palabra? Entonces usted es bienaventurado. ¿Cree usted en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? Entonces usted es un bienaventurado. Bienaventurado. Usted está aquí hoy y usted está siguiendo esta programación porque usted le cree a Dios y usted cree en la palabra de Dios y eso lo atrae y eso hace que usted reciba una bienaventuranza. El prólogo y el epílogo se relacionan. Así que en el capítulo 22, versículo 7, aparece la misma frase: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Usted puede ser la persona más bienaventurada si usted le cree a Dios estudiando el libro del Apocalipsis. Recuerde que el prólogo se combina con el epílogo.
la introducción se combina con la conclusión. Ahora, mire qué interesante. La segunda bienaventuranza que aparece en el libro de Apocalipsis está en el capítulo 14, versículo número 13. Recuerde que el capítulo 14, versículo 13 está en la cuarta visión. Y la cuarta visión se relaciona con la sexta visión. Y aquí viene la parte linda. A ver cómo digo esto. Recuerde que hemos dicho que el libro está escrito en una forma de quiasmo, una forma de X. Si usted logra leer una sección y encontrar una verdad de esa sección y termina de leerla, vaya a la sección correspondiente y encuentre el resultado allá. Y lo que encontrará es algo maravilloso. Veamos esto, capítulo 14, versículo 13. Vamos rapidito, mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, la segunda bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Cómo dice? Y oí una voz que desde el cielo me decía, ¿qué cosa? Escribe. ¿Qué dice ahora? Bienaventurados, ¿quiénes? De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Qué cosa dice? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos, ¿qué cosa? Con ellos siguen. Cuando usted va a la visión número 6, ¿qué encuentra usted? ¿Qué belleza encuentra usted? Mire el capítulo 17, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6. ¿De quién habla el versículo 6 del capítulo 17? ¿Cómo dice el versículo 6? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de ¿quiénes? De los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Mi pregunta: los que mueren en Cristo Jesús, los mártires de Cristo Jesús, ¿están salvados o están perdidos? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16? Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Qué belleza los muertos que mueren en el Señor. Cuánta esperanza. El 17 de marzo de 1997, mi mamá murió, pero murió en las manos de Cristo Jesús. Murió con esta bendita esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? ¿Cómo dice? Porque el Señor mismo, ¿cómo dice el versículo 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice ahora? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Son bienaventurados los muertos en el Señor? Sí. ¿Vencieron los muertos en el Señor? Sí. Cuando una persona es fiel y muere, nosotros lloramos porque se murió. Y deberíamos estar felices porque se murió. Hay que llorar, pero hay que sentir el gozo de la salvación. Cuando hice el funeral de mi mamá, estaba partido por dentro, pero mi corazón se gozaba de saber que mi mamá murió sellada para eterna redención. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El libro del Apocalipsis es algo tan hermoso, tan maravilloso, tan esperanzador, que no importa donde usted lo tire, siempre hay esperanza, hay gozo, hay solaz, hay seguridad, hay confianza, garantía. Hasta la muerte es vencida por Cristo Jesús. Hasta los muertos en Cristo son bienaventurados. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuántos tienen su mamá viva? Levanten la mano. Muy bien, Dios les bendiga. ¿Y cuántos tienen su mamá que ha fallecido? Levanten la mano. Que Dios les bendiga a ustedes también. Usted sabe lo que duele ver a su mamá en una caja ahí detrás. Y usted aquí delante predicándole a un público que le mira a la cara. Cuando era niño, oía un poema que nada más lo entendí después que fui grande. Y recuerdo ese día en la funeraria, mirando a mi mamá sonriente en la caja, que dije en mi mente: Andrés, ahora entiendo el poema.
¿Han oído un poema que dice, ¿qué es el beso? Preguntan todo y yo respondo, el beso para mí es como ta, 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 ta. ¿Lo han oído o no lo han oído? No se preocupen, no han perdido nada si no lo han oído. Pero el poema dice en la parte final, pero no hay un beso que más el alma taladre, ni que cause más ardor que el que se da con dolor al cadáver de una madre. Mire, compadre. Déjese de cuento. Cuando usted ve que tiene ya que decirle adiós y bajar la cabeza y darle ese último beso en la frente, y vienen y le ponen la tapa y la levantan y la ponen en el nicho. Mire, compadre, recuerdo que ese día en el cementerio, cosa linda, mamá. Por eso yo amo a mi Dios y este libro lo amo con todo mi corazón. Y cada vez amo más este libro. No hay ningún tesoro más grande en la tierra que la Biblia. Cuando levantaron, la gente me miraba, las lágrimas me corrían y tenía una sonrisa en el rostro. Nadie sabía lo que yo estaba pensando. Cuando levantaron la caja y la pusieron en el nicho, me miraron. Aquí estaba lleno de mucha gente que me aprecia. Y yo miraba la caja con una sonrisa. Cuando la empujaron, los albañiles que iban a poner los bloques y la cosa para cerrar, me miraron y tenían los ojos llorosos. Le dije, adelante. Hay cosas en la vida, compadre, que hasta que usted no la vive, usted no la va a entender. ¿Es así o no es así? Y yo pensaba, nadie sabía lo que estaba pensando. Y no creo que haya dicho esto muchas veces. Yo miraba, mis hermanos estaban allí, lloraban y cosas, yo miraba tranquilo. Recordaba mis últimas conversaciones con mi mamá. Y yo pensaba, wow, doña Fefa, tanta guerra que me dio, pero gracias al cielo que se entregó al Señor. Wow, doña Fefa, tan cerca que tuvo de perderse y gracias a Dios ya está sellada para la salvación. Doña Fefa, descanse tranquila, que pronto nos veremos cuando Cristo venga. Duerma en paz, mamá, que nos vemos pronto. Qué cosa linda. Este mundo se está yendo a pedazos porque hay demasiada gente religiosa. El mundo necesita más gente cristiana, que conozcan y amen a Cristo. Por eso el Apocalipsis es una cristología, nos presenta a Cristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si usted estudia este libro, si usted entiende este libro, si usted comprende este libro, usted ama más a Dios y ama más a Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? El que te gana tu corazón te ganó todo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Nos amó el Señor? ¿Nos ama Jesús? ¿Sí o no? Por tal razón, nosotros deberíamos amarle a Él con toda la fuerza de nuestro ser. Muy bien, tristemente el tiempo se nos fue. Pero todavía nos quedan un par de días, ¿no? Nos queda el viernes y el sábado. Así que esperamos en el Señor poder completar todo esto. Déjeme hacer una pregunta para que nos vayamos ya. Una pregunta. ¿Es hermoso el libro de Apocalipsis? ¿Es Dios un refugio para la familia? ¿Podemos confiar en Dios? Ni siquiera la muerte vence al cristiano. La muerte es el triunfo del cristiano, porque queda sellado para la eterna redención. Los mártires de Cristo. Bienaventurados los muertos en el Señor. ¿Por qué bienaventurados? Porque cuando Cristo venga resucitarán primero. ¿Podemos confiar en la resurrección de los muertos en Cristo? Sí, son bienaventurados. Déjame hacerte esta pregunta, querido, querida.
¿Verdad que la mejor garantía para vivir es estar en las manos del Señor? ¿Sí o no? ¿Te gustaría vivir cada día como un bienaventurado? Y sea que viva o que muera, estar seguro en las manos del Señor. ¿Te gustaría eso? El último día que hablé con mi mamá, ella con una sonrisa me dijo, era un jueves, Andrés, yo estoy lista para morir. ¿Seguro, mamá? Sí. Siento una paz y una tranquilidad, Andrés, que ya, todo dolor y estas cosas, ya yo estoy lista para... Tú dijiste que es un sueño, que uno no siente nada. No, mamá, no se siente nada. Que uno duerme y descansa, sí, mamá. Y que uno ni se da cuenta el tiempo que pasa, ni cuenta se da. Y que ya lo que hace cuando abre los ojos, que el Señor Jesús viene y ya ve uno, sí, mamá, transformado completamente. Cosa linda. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Qué linda es la Biblia. ¿Qué sería la vida sin la Biblia? Yo no imagino la vida sin la Biblia. Yo no veo sentido en este mundo sin la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Cómo dice el versículo 51? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo dice la Biblia? He aquí os digo un misterio. ¿Qué cosa? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo dice Pablo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué dice ahora? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Alabado sea el nombre de Dios. Permítame terminar con esta pregunta para usted. ¿Acepta usted a Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador? Póngase en pie conmigo. Si usted está siguiendo este programa a través de la radio, le pregunto a usted, amigo o amiga, ¿acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador para que ni la muerte lo pueda vencer? Entonces, donde quiera que usted esté, levante la mano. Posiblemente esté manejando, o esté caminando, o esté cocinando, o quién sabe lo que esté haciendo, pero si usted dice sí, por lo menos levante su mano, para que el ángel que le está mirando sepa que lo va a registrar en ese santo libro de la memoria, para muy pronto ponerle en el libro de la vida cuando usted sea bautizado o bautizada. Segunda pregunta. ¿Acepta usted que la presencia del Espíritu Santo venga a su vida para que le guíe y produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? Levante su mano conmigo también. Levante su mano. Número 3. ¿Acepta usted que Dios sea el refugio para usted y para su familia? Levante la mano conmigo también. Alabado sea el nombre de Dios. Y número 4. ¿Acepta usted la palabra de Dios como la guía segura para entender y comprender el maravilloso plan de salvación? Levante la mano conmigo también. Y mi última pregunta, ¿acepta usted que Dios le transforme para que usted se convierta en un ejemplo y un modelo del cielo que inspire a los demás a entregarse a Jesús? Levante la mano conmigo también. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted vive conforme a estas preguntas y a estas respuestas, oro y ruego a Dios que haga de su vida una fuente de bien y de bendición. Cuando la samaritana se encontró con Jesús, la samaritana tenía un concepto muy bajo de ella misma, tan bajo que vino al mediodía al pozo, cuando nadie estaba buscando agua. Después que la samaritana habló con Jesús, después que fue llena del agua de la vida, que según San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39, representa el Espíritu Santo, cuando la samaritana estuvo saturada de esa agua de vida, perdió la vergüenza por causa del pecado, porque ya estaba perdonada. Fue cambiada y transformada. Dejó el cántaro en el pozo y corrió a la ciudad de la borrachera, la ciudad de Sicar.
La samaritana se paró en la esquina y empezó a predicar y a decir la experiencia que había tenido con Cristo Jesús. Curiosamente, los hombres la miraron con un brillo diferente, un poder distinto en sus palabras, con la frente en alto, sin vergüenza. Y entonces creyeron al Espíritu de Dios que hablaba a través de ella. Y dijo, vengan. Y los hombres la siguieron. Salieron de la ciudad, se fueron al monte, fueron al pozo y allá estaba Cristo esperando. ¡Qué cosa linda! El testimonio de esta mujer pecadora, cambiada y transformada por el poder de Jesús, cambiada y transformada por el agua de vida, transformada por el Espíritu Santo, fue la inspiración de aquellos incrédulos que no solamente escucharon a Cristo allá en el pozo, sino que le pidieron que se quedara en Samaria, un judío dando campaña evangelística en Samaria. 2 días duró la campaña. Y qué cosa linda que a toda aquella ciudad aceptó y creyó en Cristo Jesús. Escuche mi desafío ahora. ¿Se atreve usted a entregarle todo a Jesús para que usted sea la persona del cielo que lleve este mensaje a otras personas? ¿Se atreve? Pastor, porque yo no soy cristiano. Olvídese, compadre. Jesucristo es Rey y Señor. Si tú le dices sí, Él se encarga de hacer en tu vida lo que tenga que hacer. No, pero que mire que pastor que yo tengo. Mire, compadre, tranquilo, no me venga con lo de Moisés, que yo no puedo, que sí puedo. Créale a Dios, confíe en Él y deje que haga su obra en la vida suya. Venga como usted está, tal como es de pecador. Venga como usted está, como aquel leproso que estaba hecho leña, compadre, acabado y podrido por todas partes, llegó hasta donde estaba Jesucristo, San Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2, y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesucristo se acercó y lo tocó y le dijo, pues yo quiero, sé limpio. Inmediatamente la lepra desapareció. Si te atreves, ven conmigo aquí al frente. Pero al venir al frente le está diciendo al Señor, rompo mi agenda, rompo mis planes y proyectos, acepto lo suyo, Señor. Sal del montón y ven conmigo al frente. Ah, que mire, pastor, que yo soy cristiano. Bueno, me imagino que eres buen religioso, pero tiene que empezar a ser cristiano. Ven conmigo al frente. Vamos a orar aquí al frente con toda persona que se atreva hoy a romper su agenda, que se atreva hoy a convertirse en el misionero o la misionera, el mensajero del cielo. Me gusta cuando Cristo dice que Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, son los mensajeros de las 7 iglesias, son las personas que Cristo envía a las 7 iglesias. Eres tú y soy yo. Yo lo quiero aquí arriba, por favor. Abajo no, arriba. Vengan aquí arriba. Al subir arriba usted está diciendo, yo le pongo mi vida en las manos al Señor. Al venir arriba usted está diciendo, a partir de hoy yo soy miembro de la familia de Dios. A partir de hoy yo quiero ser un instrumento del cielo. A partir de hoy dedico y consagro mi vida a Dios. Si usted por ventura es una persona que ha estado estudiando la Biblia, una persona que ha estado aprendiendo del Evangelio, una persona que ya conoce y sabe, y el paso que le falta es bautizarse, aquí tenemos al pastor Enrique listo, dispuesto y disponible a sentarse con usted para resolver esa situación del bautismo. Si usted es una persona que estuvo caminando con Dios y por cosas de la vida, por esas pocas vergüenzas que la gente hace, se alejó del Señor y sabe que se alejó del Señor, pues es el momento de regresar a la casa del Padre. El hijo pródigo, cuando estaba atendiendo los cerdos, cuando quería comerse la comida de los cerdos, dice en el libro de San Lucas capítulo 15 versículo 17, y volviendo en sí y despertándose y entendiendo, alumbrando el entendimiento, dijo, hoy, querido, querida, es el buen momento para volver en sí, perder la borrachera del pecado y venir a la sobriedad de la justicia de Cristo, regresar a la casa del Padre. Qué cosa linda. Cuando el muchacho se acercaba, dice la Biblia, que el Padre corrió, que el Padre lo besó, que el Padre lo abrazó, y no acordándose de las tonterías que había hecho, dio la orden, tomen este muchacho que no huele tan bien y báñenlo, y quítenle esa ropa sucia y pónganle ropa de gala. Y vamos a hacer una fiesta, compadre, porque este muchacho estaba muerto y ha vuelto a la vida. Amén. Así hará el Señor contigo. Y como dice el Señor Jesús, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Querido, querida, donde quiera que estés,
en cualquier país del mundo, en cualquier lugar o rincón de la tierra. Hoy es el día de poner tu vida en las manos del Señor. No solo para salvarte tú, sino para que tú seas el instrumento de salvación del cielo, para que otros también alcancen la salvación. No podemos ser egoístas. Necesitamos permitirle a Dios que a través de nosotros alcance a otros que están en el valle de la decisión. Y qué lindo, qué hermoso cuando tú eres el instrumento del cielo que trae almas a los pies de Cristo Jesús. Y cuando todo termine, cuando la historia de este mundo se acabe, cuando todo este brillo desaparezca, cuando estemos delante del trono de Dios en la patria celestial. Qué cosa linda, mi amigo, mi amiga, cuando tú mires alrededor y empiezas a ver personas levantando la mano, dándote las gracias, porque fuiste el instrumento de Dios para su salvación. Te invito hoy, entrégate al Señor. Te invito hoy, dale tu vida a Dios. Amén. Te invito hoy, cree en el Señor Jesús. Amén. Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Preparémonos en esta hora para las oraciones. Aquí está el pastor Enrique. Voy a pedir también al pastor Toribio que nos acompañe. Creo con todo mi corazón en la oración. Amén. Vamos a prepararnos para esta oración. Como cada noche, vamos a pedir al pastor Enrique que ore por la congregación. Pastor Toribio, que ore por ustedes, amigos y amigas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Y permítanme a mí orar, por favor, por ese desafío a los misioneros y misioneras que necesitan ser guiados y guiadas por el Espíritu para buscar las almas que se pierden. Amén. Adelante, pastor. Nuestro Padre Celestial, tu sueño es demasiado grande para cada uno de nosotros. Tu palabra es clara. A través de tu sangre, de tu sacrificio, Señor, tú nos has declarado ya reyes y sacerdotes. Oh Dios mío, tantas limitantes como seres humanos tenemos en este mundo. Pero para ti, Señor, no existen, porque tú eres un Dios infinito, tú eres un Dios que hace lo imposible posible. Y en esta noche, Padre, yo quiero rogarte que tú pongas en nuestros corazones la visión que tú tienes para con nosotros. Que nada, Padre, en este mundo pueda entretenernos, que nada en este mundo nos quite el privilegio de consagrarnos a ti. Oh Señor, oro de manera especial por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Quiero rogarte, Señor, que tú escuches nuestras plegarias. Quiero suplicarte, oh Señor, que tú completes la obra que has iniciado en nosotros. Quiero pedirte, Señor, que te saques todo lo que impide, oh Señor, que te seamos fieles. Ayúdanos a que nuestros corazones no estén divididos. Ayúdanos, oh Padre, a que podamos amarte a ti sobre todas las cosas. Que no exista nada en esta tierra que interfiera en nuestro tiempo contigo. Que no exista nada, Padre, que interfiera en nuestra relación contigo. Tómanos, oh Señor, como enteramente tuyos. Haznos, oh Señor, una obra como tú quieres que seamos. Yo ruego, Señor, que cada padre, cada madre, cada hijo, cada joven que está aquí presente, cada uno de nosotros, oh Señor, estemos claros que el objetivo nuestro es la eternidad. Que el objetivo nuestro no es solamente vivir en este mundo, en este país donde quiera nos toque estar, sino que el destino final que tú nos quieres llevar es el reino de los cielos. Concédenos la fortaleza y la bendición de no ser solamente bienaventurados hoy, sino que en aquel grandioso día cuando tú te manifiestes, tú nos llames bienaventurados, porque tú nos digas: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a que estos días que nos quedan podamos seguir invitando a nuestras familias, nuestros amigos, que podamos, Señor, dedicar este tiempo tan especial para estar a tus pies, aprender de tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has traído esta noche. Gracias porque tú nos has hablado a nosotros, oh Señor. Gracias, oh Padre, porque tú sabes nuestras necesidades y solo tú las puedes suplir. Sé tú, oh Dios, la esperanza que nos mueva, que ocupe los más nobles pensamientos de nuestras vidas.
Y al fin del día, Padre, que podamos despojarnos de todo peso que nos asedia y que podamos correr la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. Señor, tómanos en tus manos como iglesia y que cada familia de esta congregación pueda, oh Señor, recibir de ti la corona de la vida eterna. Gracias, oh Señor, te amamos y queremos vivir solo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Elevamos una vez más una oración a ti, oh Señor, porque sabemos que hay hermanos que no pudieron asistir hoy a este lugar, pero a través de las redes nos están mirando. Oramos específicamente por ellos en este momento. Aquellos que por causa del trabajo no pudieron asistir, hazle comprender, Padre eterno, a través de este video que estamos orando por ellos. Hay otros, Padre, que quizás no se encuentran en este país, que están en distintos países. Que tu Santo Espíritu pueda alcanzarlos a ellos también. Que la esperanza bienaventurada en Cristo pueda llegar a sus corazones. Y que ellos no solamente puedan ver esta vida, sino mirar una vida más allá después de la muerte, una resurrección gloriosa y una vida eterna al lado de nuestro Salvador. Tus expectativas, oh Dios, son más altas que las nuestras. Nosotros solamente hacemos planes para esta vida, pero tú quieres que hagamos planes para la vida venidera. Gracias, porque no solamente nos escuchas, sino que también estás empeñado en la salvación de toda la raza humana, y estamos agradecidos de eso. Por tal razón, mi Dios, aquellos que nos miran a través de las redes, que puedan sentir el gozo de la salvación, que al escuchar tu palabra pueda penetrar su corazón de tal manera que ellos tengan un encuentro contigo también. Gracias por tus bondades y gracias por aquellos que nos han escrito diciéndonos que las predicaciones han sido de bendición para sus vidas. Quizás no están presentes, pero a través de las redes ellos también son ministrados por la palabra de Dios. Gracias por todo y gracias por nosotros que hoy estamos aquí. Todo esto, Padre eterno, por aquel que murió, resucitó y también intercede y vendrá por nosotros, por nuestro amado Señor Jesús. Amén. Querido Dios, gracias por darnos a Cristo. Gracias, Señor, porque vencemos en su sangre. Gracias por la victoria que ganó en la cruz y gracias por aquella mañana cuando se levantó de la tumba. Gracias porque hoy, Señor, intercede en nuestro favor. Gracias porque pronto le veremos en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados y bienaventuradas en Cristo. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto. Gracias por nuestros familiares que han fallecido en Cristo. Gracias porque están sellados para la salvación y la vida eterna. Padre, gracias en esta hora por todos aquellos y aquellas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que han tomado la decisión de entregar sus vidas en las manos de Cristo. Que a partir de hoy, Señor, seamos hombres y mujeres de Cristo, mensajeros y mensajeras del cielo. Que desde hoy seamos los instrumentos suyos, Padre eterno, para llevar la luz del Evangelio a aquellos que no le conocen. Denos el gozo y la alegría, Señor, de ver muchas almas entregarse a usted al aceptar el mensaje que llevamos y que alcancen así la salvación y la vida eterna. Padre, que esta iglesia se convierta en casa de Dios y puerta del cielo. Que a través de este lugar, Señor, no solo en esta comunidad, pero en toda la tierra, en todo el mundo, pueda llegar la luz de su evangelio. Bendiga al pastor Enrique, bendiga a su esposa Raquel, bendiga a sus hijos, bendiga a los líderes de esta iglesia, bendiga a los hermanos y hermanas, bendiga a los amigos y amigas, que hoy, Señor, y para siempre, desde este lugar, usted se dé a conocer. Gracias por levantar este templo en este lugar.
Usted tiene grandes planes y grandes propósitos. Por eso es un templo tan hermoso, tan grande, tan maravilloso, para llegar a muchos lugares. Hoy, Dios, le alabamos, le bendecimos, le adoramos y le decimos, como dijera Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios, lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.